Buenos días, buenas mediodías, buenas noches, no sé a qué hora me estaréis viendo, pero voy a intentar de alguna manera, de una manera como muy express, evidentemente todo el tiempo que se le pueda dedicar a las emociones es poco, porque es un universo muy complejo, pero lo que voy a intentar es hablar de cómo practicar la alegría del personaje por medio de 4 emociones que profundizan mucho en crear de muchísima diversidad y aristas los personajes y sobre todo con niveles de empatía muy grandes, de compasión muy grandes y por tanto de cercanía personal. Para ello primero voy a hacer una pequeña introducción de qué son las emociones y para qué nos sirve una emoción como actor a nivel personal y sobre todo a nivel personaje, ¿no? Porque si no sé en lo que estoy trabajando, pues no sabré cómo poder modificarlo y así cambiar y rotar de alguna manera esa información dentro de mí para poder entender o acercarme con mayor, no sé cómo decirlo, con mayor acierto a lo que es realmente lo que tiene un personaje dentro de sí, inside, lo que le llamo el inside. He hecho unos de estos de mis dibujitos, como sabéis, los que me conocéis, pues a la hora de construir un yo, porque es lo que realmente tengo que hacer cuando trabajo un personaje, construyo un yo, el yo lo puedo definir como un I, evidentemente, es un I que separo con unos puntos suspensivos, como podéis ver, que es el universo de posibilidades, y el mundo, que es a lo que yo realmente me enfrento o afronto, ¿no? Entonces es como, ¿y si fuera, por ejemplo, y si fuera arquitecto? ¿El mundo qué sería conmigo o cómo se comportaría conmigo? Ya que la visión personal de uno es cómo cree que el mundo le afecta y cómo cree que le afecta es cómo cree que el mundo es. Anda. Así que el mundo no es como realmente lo vemos. No, el mundo es muchos prismas, es una verdad inclusiva, o sea, nos incluye y aparte es multiprismática, por lo tanto no hay una sola verdad. Pues entonces, si yo tengo que crear un yo, imagínate, le tengo que meter en un universo de posibilidades, y si fuera, y si fuera, y si hiciera, y si estuviera, y el mundo diría de mí, ¿no? Y entonces yo creería que eso soy yo, ese universo de posibilidades. Vale, ¿y de qué depende todo esto? Pues depende de lo que realmente tenemos dentro. Dentro tenemos pues una cosa que se llama ADN que nos marca bastante porque tenemos mucha información que al exponerte en la vida se despierta, pero también tengo una información que puedo modificar. Entonces la emoción lo que es una energía, ¿veis? Una energía que tiene movimiento. ¿Vale? Y tiene movimiento cuando se altera la energía cuando se dispara, que es la información, yo realmente ejecuto un movimiento. ¿Y este movimiento de qué depende? Depende de una serie de cosas. Lo primero, de nuestras cogniciones, de nuestro conocimiento. Si yo quiero ser arquitecto, tengo que estudiar 6 años. Que no lo sabía, entonces llego a la carrera, no sé que tengo que estar 6 años y digo, pero si yo el año que viene tengo que irme a Londres. Pues entonces no estaría en una emoción, tendría una mala información y la energía se dispara de otra manera. ¿Lo veis? Luego también depende de la actitud. La actitud, acordaros que es el ánimo como enfrento las cosas o cómo afronto las cosas. Fijaros que la palabra me enfrento o afronto es muy diferente. Y eso sería una actitud. La emoción me da actitudes. Si yo ahora me dicen que son 6 años y digo, bueno, pero como yo quiero ser arquitecto, yo tengo una actitud de adaptación, como estáis dando cuenta, me adapto a la situación que está. Pero si me enfrento, pues cambiaría completamente la visión de este yo que estoy construyendo. Y luego las creencias, voy al medio de las creencias. Las creencias, ¿qué son? Las creencias son los límites que yo me pongo porque me han dicho que son los límites que tengo. Anda, porque me han dicho, sí, son como si fueran como refranes de piel que yo le llamo,
que es que me han dicho que eso no es bueno, que eso es estupendo, que esto no es no sé qué, y entonces yo al final estoy estudiando arquitectura no porque realmente quiera estudiar arquitectura, sino porque me han dicho que arquitectura es lo que debo hacer, y entonces se convierte en una creencia limitante. A mí me limita a la hora de elegir quién soy. ¡Wow! ¿Eso lo tiene el personaje? Sí, lo tiene el personaje, porque eso es lo que conforma una emoción. Una emoción es un conjunto de cogniciones, de conocimientos, con una serie de actitudes para enfrentarlas y con unas creencias que ha sujetado esta información que ahora pienso mover. Más o menos, yo creo que más o menos, ¿no? Si os dais cuenta, que es simplemente para que realmente podamos entender qué función realmente tiene la emoción, si le doy la vuelta a este yo, lo que tengo es hoy. Por lo tanto, la emoción siempre actúa en presente. Su movimiento es en presente, es instantáneo. No puedo hablar de una emoción en pasado y me diréis, sí, Carmen, no, lo que queda es el sentimiento o el recuerdo que yo tengo mental y me lleva a esa emoción porque esa emoción ha podido ser liberada o ha podido quedarse encapsulada. Anda. Sí, evidentemente las emociones pueden quedar encapsuladas dentro de mí, porque yo lo que hago es meter una información dentro de mí, que eso es lo que tengo que hacer cuando creo un personaje. Vale, más o menos lo tenemos. Bueno, pues vamos a trabajar o voy a intentar explicaros 4 emociones que creo que practican la alegría y así despiertan pues una parte efervescente del personaje y le llena de, pues eso, un poquito de chispa, aunque se trabajen a niveles de ira o a niveles de miedo o a niveles de ira pasiva o de vergüenza u otras emociones. Pero voy a trabajar estas 4 emociones porque realmente tienen muchísima fuerza. Voy a empezar por la felicidad, que la felicidad es una emoción bastante compleja y realmente es muy necesaria, tanto a nivel actoral como a nivel personaje. ¿Por qué? Pues ahora lo voy a decir. Cambio el dibujito y nos ponemos a ello. Bueno, pues una vez ya analizado un poquito lo que son las emociones, en qué consiste una emoción y viendo claramente que una emoción lo que me hace es tener como si fuera una información dentro de mí, que me hace exponerme al mundo de alguna manera, dentro de todas las posibilidades que hay, por medio de una actitud y creencias. Esas creencias que yo puedo ir cambiando y modificando es lo que me van a hacer más creativo, por decirlo algo, el personaje y más desde una búsqueda interna completamente que esté dentro de mí esa información y que no la busque fuera. O sea, no tiene que suceder nada fuera para que yo tenga esa información. ¿Cómo? Que no tiene que suceder nada fuera para yo tener esa información. Eso significa que yo puedo crear emociones que no estén sucediendo fuera. Es que lo que está sucediendo fuera, como hemos dicho al principio, es una verdad multiprismática. Así que es la manera con la que lo mires, la manera en la que recibirás esa información. Sí, pero Carmen, la realidad es la realidad. Sí, pero la realidad no toca internamente. La realidad trabaja con cotas que tienen que ver con la epidermis. Es como si fuera la piel del personaje. Pero yo cuando voy a la emoción, voy al universo que tiene dentro. Y lo que hay dentro se activa, no por lo que hay fuera, sino por lo que hay dentro. La felicidad es una emoción innata.
Eso significa, Carmen, significa que tenemos ese automatismo. Podemos ser felices. ¡Wow! Increíble. Sí, podemos ser felices. En un universo de 3D, que yo le llamo de 3 dimensiones, con 3 emociones, ira, miedo y felicidad, se puede vivir perfectamente casi sin desarrollarla. Así que yo tendré una tendencia a querer ser feliz. De hecho, de salida los personajes tienen que tener esa tendencia hasta el último momento de ser felices. Cosa que el ser humano a veces se tiende en la tristeza y se queda como un tiempo ahí y parece que el universo de la tristeza o el universo de la ira es más atractivo para el ser humano. Pero la felicidad es una emoción y como tal es un estado. Acordaros que las emociones son estados y estado significa que es un lugar y no tiene por qué, no es un lugar físico, pero sí es un lugar de conciencia. Entonces yo voy a ese estado y ese estado lo activo. Eso es lo que haría con la felicidad. La felicidad es una emoción innata, como hemos dicho, evidentemente tiene que ver con la diversión, la euforia, el sentimiento de seguridad, de tranquilidad. ¡Wow! Entonces, esto tiene que estar muy relacionado con la autoestima. Claro. ¿Qué crea este estado? ¿Qué crea este estado de la felicidad? El estado de la felicidad crea muchísima atracción. La gente feliz es muy atractiva. Quieres acercarte a ellas, quieres unirte a ellas y quieres entrar en esa sensación de que es ahora, ¿no?, lo que está sucediendo, porque la felicidad tiene mucho presente, muchísimo presente. Es como la alegría sucede aquí, en este momento. Y lo que más me gusta de esta emoción, que además no necesaria en nuestra profesión, es completamente el primer ingrediente para cualquier personaje, es que ese estado de felicidad y de seguridad y de calma es lo que hace que la procreación siga existiendo. Porque digo, wow, si somos tan felices en este mundo, ¿cómo no vamos a traer a más gente aquí, ¿no? Y lo mismo sucede evidentemente con los proyectos. Creamos proyectos desde la euforia, desde la diversión, desde la sensación de seguridad y tranquilidad y sobre todo porque creemos que lo vamos a conseguir, porque ahí es donde está el medio de la felicidad. Cuando la felicidad no se establece inside, dentro de uno, se establece afuera, cuando yo le otorgo la felicidad a lo que ocurra afuera, entonces estaré poniendo en riesgo mi nivel de felicidad. Y los personajes, casi todos, evidentemente, ponen la felicidad fuera para poder conseguir ese nivel de coherencia. La felicidad no tiene polaridad negativa. Sabéis que las emociones tienen polaridad positiva y negativa. La felicidad es todo positivo. Por tanto, no es la felicidad y la tristeza. La tristeza es otro tipo de emoción. ¿Y en qué consiste realmente la felicidad? Pues en vez de tener esa polaridad positiva, ¿para qué sirve negativamente o para qué sirve positivo? Sino es como un acuerdo. Es un acuerdo a nivel de coherencia. Es un acuerdo entre mi parte racional y mi parte emocional. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con las metas. Tiene que ver con las metas y con mi sistema de paz. ¿Qué es el sistema de paz? Mi sistema de paz es mi relación con la paciencia y con la tranquilidad, con la calma. El actor tiene que trabajar y ejercer la paciencia, bueno, tiene que trabajar y ejercer su calma para poder trabajar desde la quietud. Y las metas es hacia dónde quiero llegar o qué es lo que quiero, a lo que quiero estar. Aquí es donde está el meollo realmente de casi todo, porque la meta, si yo la hago una meta personal, vais a ver la diferencia. Si yo lo que quiero es llegar a ser alguien conmigo, evidentemente ya no estoy fuera, estoy dentro de mí. Entonces mi éxito personal tiene que ver con lo que he construido conmigo. Si depende de todo del exterior, de lo que construya yo en el exterior, entonces el exterior será el que me diga qué metas he cumplido y qué metas no. Porque tendrá que ser como con una conquista de cosas que tienen que ver con mi exterior. Esto es
lo que he hecho aquí al final, ¿no? O sea, yo cuando tengo que trabajar un personaje, evidentemente tengo que trabajar pues unas metas que es hacia dónde va, eso que le llamáis objetivo y todo ese tipo de cosas, y tengo que buscarle un sentimiento de paz. ¿Por qué le tengo que buscar un sentimiento? Porque no tiene sentido los personajes que no quieren ser felices. El personaje siempre aspira a ser feliz, entonces siempre aspira a conseguir esa paz. Y cree que esa paz está totalmente relacionada con las metas. ¿Por qué? Porque la felicidad es un acuerdo entre estas dos. Anda. Sí, es un acuerdo entre la paz y las metas. Es un acuerdo entre la paciencia y hacia dónde voy. Para ello tiene una motivación que tiene que ver con, hemos dicho, con todo su conocimiento y sobre todo con un equilibrio entre lo que deseo y lo que necesito. Al final yo lo que deseo es ser feliz. Yo deseo ser feliz. ¿Vale? Yo deseo ser feliz. Pero para ello tengo que cumplir unos deseos, unas necesidades y así hacer posible esta motivación. La motivación, como hemos dicho antes, es ser arquitecto. Yo quiero ser arquitecto. ¿Por qué? Porque me gusta dibujar, porque me hace feliz, porque quiero construir edificios. El deseo es que me quiero enamorar en la carrera, quiero ser el más famoso, quiero ser no sé qué, no sé cuánto. La necesidad es que necesito 1.000 euros al mes para poder estudiar la carrera. Y si esto es incompatible con esto, ¿vale? Y no comulga con esto, evidentemente no seré feliz. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Vale? Voy a plantear todo el tiempo un estado de felicidad constante y voy a ir para acá. Este deseo me quita ser feliz, fuera, lo quito. Esta necesidad me quita ser feliz, la quito. Y entonces hallaré una motivación. El personaje trabaja así. El personaje siempre quiere ser feliz. Y de hecho arranca porque en un momento determinado no es feliz y necesita conquistar de nuevo ese estado de felicidad. Para ello, fijaros lo que hace. Se va a ver todos los deseos y empieza a tachar. Si os dais cuenta, en las películas como que empiezan a tachar, esto ya no lo voy a desear, esto sí, esto no. Y las necesidades. Necesito el coche para llegar a ese sitio, necesito no sé qué, necesito no sé cuánto. Una vez que lo necesito, yo lo suelto. Y entonces termina la motivación. Vale, ¿esto significa que todo esto es flexible? Evidentemente. ¿Y esto qué significa, Carmen? Porque realmente parece que es muy fácil la felicidad. Es que es muy fácil la felicidad porque es un estado que tenemos internamente. Hay que desarrollarla y hay que estar todo el tiempo cuestionando qué niveles de deseo y de necesito tengo y cuál es la motivación inicial. Y sobre todo ver el equilibrio que hay entre la paz o la calma o la paciencia que tengo para las metas que me he impuesto. La felicidad es una emoción que si el actor no la practica, no es flexible. Porque lo primero que otorga la felicidad es la capacidad de dar soluciones. La capacidad de dar soluciones. Así que si tengo un actor que está en felicidad, tengo un actor que me da soluciones en una escena. También los segundos requisitos que concede la felicidad, si la trabajo, es la serenidad ante los contextos, lo que significa que yo tengo un actor resolutivo. Ya no solamente tengo un actor flexible, sino tengo un actor resolutivo. Y aparte también de tener un actor resolutivo, hay un equilibrio, la felicidad otorga un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Así que tengo un actor equilibrado. Fijaros, flexibilidad, equilibrio y serenidad ante los contextos. Resolutivo. Tendría esos tres. Ejercicios para practicar la felicidad y practicar el segundo apellido de la felicidad, que es la alegría. Pues análisis completamente de cuáles son las metas del personaje, cómo consigue una tras otra y por tanto ver el equilibrio entre los deseos y las necesidades.
y practicar la paz, la calma. Se llama meditación. Es un estado de quietud permanente para que el actor pueda tener mayor clarividencia. Bueno, espero que lo practiquéis y lo llevéis a cabo, porque de verdad que la felicidad es un estado pleno y ningún proyecto puede encauzarse ni fluir de manera energética si no se apuesta por la felicidad. Muchas gracias.